Qué bueno saberles aquí, qué bueno encontrarnos. Gracias a ustedes por atender el llamado de los tambores y reunirnos alrededor de la memoria negra del Caribe colombiano. ¿Sí me oyen bien? Ahora sí. Ok. Bienvenidos a este primer gran encuentro CADUME por la memoria negra del Caribe colombiano. Y antes de empezar de lleno con este conversatorio, que es el primer momento que tenemos de este gran encuentro, les voy a contar un poco de qué es la Fundación Malegua, qué es la Casa Malegua, que es la casa que nos recibe en esta noche, y reciban de paso un abrazo cálido, caluroso, afrocaribeño de parte de la Fundación Malegua. Y la Fundación Malegua es una organización de base afrocolombiana que le apuesta a la reconstrucción del tejido social y el desarrollo sostenible de comunidades negras, población víctima del conflicto armado y población migrante. Y esto lo hacemos a través de 3 pilares: a través del reconocimiento poblacional, que es reconocer que así como nosotros tenemos unas luchas, tenemos unos lugares de enunciación, así también hay otras poblaciones que lo tienen. Y es importante encontrarnos, saber que estamos coexistiendo con el otro para tirar para adelante. El otro pilar que tenemos es afrodescendencia y territorio afro. Y eso es reconocer la negritud que habitamos y que las otras poblaciones también reconozcan la presencia constitutiva de nosotros como personas afrodescendientes en la construcción de nación, que no es que le venimos a aportar una cosa que ya está dada, no. Con nuestra presencia se construyó esto que ahora es Colombia. Y el tercer pilar es la participación colectiva y efectiva, y eso es que nos asumamos como sujetos de derechos, como sujeto colectivo negro, y buscar que nos respeten nuestros derechos y aprender a coexistir con el otro. Una de nuestras líneas misionales es la conciencia afro, y en el marco de esta línea misional se encuentra el proyecto CADUME Construyendo Memoria, que es lo que nos convoca en este momento. Y CADUME Construyendo Memoria busca aportar a la reconstrucción de la memoria negra del Caribe colombiano y del distrito de Santa Marta, por supuesto. Y eso lo hacemos, o los hitos que nos orientan, porque son importantes en nuestro devenir histórico como pueblo negro, es primero la trata transatlántica y la diáspora africana. El segundo que tenemos es bogas y cimarronajes. El tercer hito es hombres y negros en la independencia, y el cuarto es herencia africana. Esos son los hitos que orientan no solo la investigación del proyecto CADUME, sino todos los contenidos mediáticos que estamos generando todo el tiempo. Porque además de tener estos encuentros CADUME, este no es el primero, este es el primer gran encuentro, pero todo el tiempo de manera mensual estamos reuniéndonos alrededor de la memoria negra del Caribe colombiano. Además de eso, estamos generando contenidos mediáticos como artículos de investigación, artículos periodísticos de corto y de largo aliento sobre la memoria, sobre la historia negra y reflexiones profundas que tenemos alrededor de nuestra negritud. Y hoy me complace mucho compartir este espacio con 3 mujeres que admiro mucho: Raiza, Francis, Eliana. Ya vamos a saber un poco más de ellas. Y es muy importante la presencia de estas mujeres porque en todo este año, en el proyecto CADUME, hemos estado hablando, tenemos allí, de eso lo tenemos pegado en la boca, las memorias y las resistencias de las mujeres negras. Por allá a comienzo del año, en un encuentro CADUME más pequeño, más íntimo, estábamos hablando sobre el caso de María Gertrudis. María Gertrudis fue una mujer que interpuso una demanda para defender su libertad, sus bienes y sus hijos. Eso es un caso que está escrito y descrito en el libro de Mando, Mi Libertad. Luego estábamos hablando sobre la población afrodescendiente de la naciente república y sobre el papel de las mujeres negras allí. Y en el último encuentro CADUME nos estuvo acompañando una historiadora que se llama Alejandra, y estuvimos conversando sobre la necesidad de reconstruir la historia, de hacerle preguntas a nuestro pasado desde un punto de vista antirracista, antipatriarcal y afrodiaspórico, ¿no? Hacerle las preguntas que tenemos sobre nuestra negritud a ese pasado. Ya no es una mirada desde la blanquitud, sino una mirada ennegrecida sobre esa historia. Entonces hemos estado hablando todo este año
sobre las mujeres negras, sobre sus resistencias, sobre sus memorias, y qué mejor manera que cerrar este ciclo, que cerrar el año sobre las experiencias de resistencia de mujeres negras en el Caribe colombiano y de diferentes partes. Entonces nos acompaña por allá esa mujer bella que está por allá en la esquina, Raiza de la Hoz, viene desde La Guajira. Nos acompaña Francis Tejedor, que viene desde Barranquilla, y la manita que hace parte de la Fundación Malegua, Eliana, que está aquí, ¿no?, en Santa Marta y en el Magdalena. Yo les voy a ceder el micrófono a ellas para que se presenten, y antes, a mí se me olvidó, yo soy Lauren Ortiz, soy investigadora de la Fundación Malegua, oriento el proceso de investigación de CATDUME, Construyendo Memoria, y también en la línea de construcción de paz, en un proyecto que tenemos que se llama Territorios de la Verdad. Pero ese es otro cuento. Ahorita aquí lo que nos convoca es CATDUME. Entonces, adelante, Raiza, queremos conocer un poco más sobre ti. Bienvenida y gracias por asistir a este primer gran encuentro CATDUME. Bueno, buenas tardes a todos y a todas y a todes, no sé. Primero que todo, agradecerle a ustedes por haber tenido en cuenta lo que venimos haciendo desde Riohacha, lo que he venido haciendo también con el equipo, que es un trabajo colectivo. Eso es mentira, nada se hace solo. Siempre hay alguien que de pronto toma la palabra, que no le tiene miedo al micrófono, pero todo se hace de manera colectiva. Y creo que se te pasó, Lauren, agradecer también. Creo que este es un espacio como un logro muy importante y hay que agradecer y a las ancestras de esta oportunidad. Esto es algo muy hermoso, juntar mujeres negras del Caribe cuando se nos ha invisibilizado, cuando esto es una rebelión poder estar aquí. Y creo que gracias a quienes nos antecedieron, gracias a Dios, gracias a esas fuerzas que están ahí delante de nosotros protegiéndonos. Entonces, H para todo el mundo aquí. Bueno, mi nombre es Raiza de la Hoz Pérez. Soy una mujer afro-guajira. En La Guajira también hay negro. Tengo más o menos 6 años de estar liderando un proceso en Riohacha que se llama Fundación Afro Matepelo. Y la Fundación Afro Matepelo nació como por el tema estético, cómo lo estético es político y cómo lo estético también nos conecta con nuestra identidad ancestral. Además nace también en un momento particular, el año en el que se estaba haciendo la sensibilización frente al Censo Nacional de Población y Vivienda, ese en el que nos fallaron, ese. Nada, desde más o menos 6 años venimos trabajando en diferentes líneas, que yo creo que esta conversación va a dar para hablar de todo eso. ¿Qué pasa? Anda, ¿no me oyeron nada lo que dije? Ahora sí. Bueno, nada, siento que este es un lugar muy bonito para que contemos lo que estamos haciendo. Me siento también muy honrada de estar al lado de estas dos mujeres y al lado de Lauren también. Es como realmente algo que quizás nuestras mayoras nunca pensaron que íbamos a lograr, ¿verdad? Entonces, yo siento esa energía aquí y por eso tuve que compartirla. Hola, buenas noches a todas y a todos. Mi nombre es Francis Tejedor Herrera. Yo vivo en Barranquilla, pero en cuanto a recorrido, la cuestión es larguita y siempre me gusta mencionarlo porque soy de todos esos lugares. Yo nací en Sincerín, Bolívar. También, mira, uno tiene que decir las cosas. Yo nací en Sincerín, Bolívar. Mi padre es de Malagana y mi abuelo paterno es de Palenque y toda mi familia del lado paterno es mi familia materna está entre Sincerín y Palenque. Soy de estos 3 pueblos, sin embargo, la fortaleza cultural, lo que vive en mí, mi esencia, es palenquera.
a pesar de que vivo en los palenques urbanos de Barranquilla como tal. Entonces viví cierto tiempo en Venezuela y luego más o menos a los 9 años de edad llego a Colombia, lo cual para mí fue una maravilla porque me encontré y también encontré mi proyecto de vida a partir de mi autoidentidad, a partir de reconocerme como una mujer negra y sentirme orgullosa de eso. Entonces, desde muy pequeña, en Barranquilla pude participar en espacios de formación política afro, una cosa que era una maravilla, tal como una escuela, todos los sábados de 3 a 5 y media. En un momento llegó las tardeadas, que no sé si las conocieron, que una era la fiesta en la tarde, entonces a las 5 y media la tardea empezaba desde las 2, pero ahí estaba una juiciosa con un pie en la puerta, pero ahí juiciosa estudiando su tema y aprendiendo sobre sí misma. Eso me ha brindado una formación y una seguridad y también un compromiso colectivo con mi comunidad, a partir del cual surgen ciertos proyectos, principalmente la tienda de accesorios étnicos, que en su momento se llamaba Sankofa, lo cual quiere decir en suajili volver a tus raíces, pero que ahorita transitando, y más tardecito lo voy a mencionar, transitando algo más local, se va a llamar Prieta Vela. Prieta, de ese orgullo y de una palabra que utilizamos acá en lengua palenquera, que no decimos negro ni negra, sino prieto o prieta. Y también tenemos digamos, la comunidad afro como ese concepto de negritud, pero desde lo positivo, desde el orgullo. Entonces, por eso Prieta, el vela ya hacía estético, como que bueno, vamos a meterle la cosa ahí. Y por eso Prieta Vela, y es una marca de accesorios étnicos, en donde tenemos turbantes, donde tenemos collares, donde tenemos aretes, todo esto identitario que, digamos, ha generado cierto impacto en nuestras clientas, y si hay la oportunidad les cuento. Y luego de Sankofa surgió la Feria Cultural y de Emprendimiento Barranquilla Afro, porque somos un grupito de jóvenes muy inquietos, de gente muy comprometida con nuestra comunidad, queremos generar movimiento, amamos nuestra identidad y queremos que más personas se reconozcan y se sientan tan orgullosas y orgullosos como nosotros, y generamos esta Feria Barranquilla Afro, en la cual se promovían y se comercializaban todos estos productos en pro de nuestra etnia, basados en nuestra cultura, porque normalmente se hacía basados en nuestra cultura, pero solo en lo gastronómico. Dijimos, pero ven acá, hay muchas más cosas. Y finalmente, y el proyecto con el cual ahorita estoy demasiado enamorada y que hoy me trajo hasta acá, se llama La Prieta Podcast. Les invito a que nos sigan en YouTube, a que se suscriban a nuestro canal, La Prieta Podcast. Y este es un proyecto para el bienestar y el empoderamiento femenino. Principalmente tenemos el podcast en donde trabajamos muchos temas, y luego les voy a contar desde cotidianos, historias de vida, temas de identidad étnica, temas de emprendimiento, pero también hacemos eventos presenciales. Yo estaba viendo esto acá y recuerdo nuestro primer evento que fue, Dios mío, un espectáculo, una cosa loca, pero no me voy a adelantar. Entonces, aquí muy contenta de estar con ustedes y bueno, esperamos que disfruten y que no les dé pena hacer preguntas y lo disfrutemos mucho, pues. Gracias. Bueno, feliz noche para todos. Un gusto saludarles, ver rostros conocidos, también muchos rostros nuevos. Ya lo dijo Laure, mi nombre es Eliana Toncelmoso. Yo nací aquí en esta ciudad de Santa Marta, en la urbanización El Río, fui criada. Mi familia y mis padres se criaron en 20 de julio, barrio muy cerquita, Pescadito, ahí al ladito. Y soy antropóloga de formación, ya llevo alrededor de unos añitos, no voy a decir cuánto para no dar expectativas en líneas de la trayectoria de los años que han pasado, pero llevamos unos años investigando, trabajando aquí en el territorio del Magdalena. He estado vinculada a un grupo de investigación que se llama Oraloteca de la Universidad del Magdalena, en donde empecé ese trabajo de relacionamiento y de apuesta por construir metodológicamente con las poblaciones de nuestro departamento en general, especialmente con poblaciones campesinas, rurales, étnico-rurales, pescadoras artesanales también, que ha sido siempre una de las líneas en las que he trabajado. Y pues los últimos años he estado vinculada a entidades del Estado que tienen que ver con justicia transicional,
Específicamente fui investigadora de la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la No Repetición, que quizás es una entidad que han podido escuchar, nació en el marco de los acuerdos de paz y tuvo como un propósito, un mandato fundamental de construir, ayudarnos a construir un informe que permitiera tener mayores elementos sobre el conflicto armado. Especialmente estuve vinculada al capítulo étnico de ese informe de la Comisión de la Verdad, que por primera vez da cuenta de las afectaciones particulares diferenciadas del pueblo negro y de todos los pueblos étnicos de Colombia en el contexto del conflicto armado. Pues siempre me he reconocido como una cambambera, además desde la investigación he asumido un compromiso por la transformación, la construcción de paz, la justicia social, y sobre todo por ayudar a deconstruir esos rezagos conservadores, tradicionalistas, colonialistas, que todavía están presentes en nuestro ambiente social y que todavía influyen en la construcción de nuestra personalidad, de nuestras identidades. Y bueno, desde ese compromiso he sido también fundadora de un colectivo que se llama Casa Tachuelas. Ese colectivo ha trabajado principalmente una iniciativa de memoria que se llama Sonidos con Memoria, que les invito a buscar, a conocer. Hay un micrositio web construido de la mano del Centro Nacional de Memoria Histórica. Esa iniciativa da cuenta de las afectaciones también que sufrieron jóvenes samarios, metaleros, rockeros en contextos del conflicto armado, que también es importante mencionarlo porque muchos de ellos son también jóvenes negros, afros, mamatoqueros, de barrios periféricos, y a veces se creería que lo negro es solamente también lo sonoro tradicional, que obviamente es nuestro mayor legado y resistencia, pero eso no quiere decir que no haya también vínculos, afinidad por otras expresiones alternativas en la música o que eso nos defina de manera estática. Actualmente estoy vinculada a la Jurisdicción Especial para la Paz, me siento también como una articuladora de procesos aquí a nivel territorial y pues también hago parte de la Fundación Malewa. Gracias. Tal como lo decía Raiza en su intervención, yo siempre he creído que la posibilidad de que gente negra, y en este caso, bueno, mujeres negras, tengamos la oportunidad de abrir un escenario para pensarnos a nosotras mismas es una victoria de nuestras ancestras, es un sueño materializado, hecho palabra de ellas. Entonces sí, muchas gracias por abrir estos caminos para que nosotras estemos aquí hablando muy sabroso, como diría una profesora mía, Angelita Mena, para poder tener esta conversa sabrosa. Entonces, saben que pueden participar. La idea es que si tienen también una pregunta, en la medida que se les vaya ocurriendo, no duden en levantar la mano, les pasamos el micrófono porque eso tiene que estar ahí grabado para el en vivo que estamos haciendo, y así puede funcionar esta dinámica, ¿no? Entonces yo quiero empezar con una pregunta que a veces puede ser como muy harta, pero la creo muy importante. Fíjense que también en este momento está sucediendo el Congreso Nacional de Comunicaciones Afrocolombianas aquí en Santa Marta. Y una de las cosas que conversábamos en ese congreso es la importancia del lenguaje, la importancia de entender ciertos conceptos que son muy claves en nuestros discursos y en nuestras apuestas políticas como pueblo negro, entender cómo estamos definiendo, cómo estamos entendiendo ciertos conceptos que creemos muy elementales, y que en efecto lo son porque hacen parte de la columna vertebral de nuestras luchas. Entonces yo quisiera, y porque además yo creo que estas palabras no solamente son palabras vacías, sino que nosotros cuando hablamos de negritud, cuando hablamos de memorias, cuando hablamos de historias, no son palabras vacías, sino que están llenas de los mundos que nosotras habitamos, ¿no? Nosotros nos expandimos a través de las palabras y por eso la importancia a veces de la oralidad, de la escritura para nosotros como pueblo negro. Entonces, en ese sentido, quisiera preguntarles a cada una de ustedes qué entendemos cuando hablamos o cómo definimos lo que son memorias o memorias en plural y qué es la resistencia para cada una de nosotras. ¿Quién desea iniciar quizás? De una, sí, para darle. Para iniciar la conversa. Bueno, no sé, yo siento que la memoria o las memorias es un concepto muy profundo, muy amplio,
que aborda y relaciona, por supuesto, que la historia, la línea de tiempo, pero también y principalmente tiene que ver con reconocer elementos significativos de lo que ha sido la trayectoria de la humanidad y especialmente la trayectoria de ciertos sujetos sociales o de ciertos grupos o personas. Y en ese sentido, para mí, la memoria se constituye en un escenario de disputa por quién tiene el poder de contar o narrar una historia, quién tiene la posibilidad de contarse a sí mismo también y de ser y de aportar a la visibilidad de lo que son esos hitos importantes o significantes de lo que nos constituye o nos vincula de manera común como colombianos, como sociedad, como país. La memoria tiene esa posibilidad de, además, permitir recoger elementos del pasado, conectarlos con el presente, con las coyunturas que se están viviendo y desde ahí tomar posturas y posiciones hacia el futuro o las nociones de vida que queremos construir. Y por supuesto que disputar ese relato oficial de qué es lo que ha sido nuestra historia como sociedad y de hacia dónde vamos se convierte también en un escenario de resistencia. Porque sabemos que en países como el nuestro, el contar, el narrar ha estado frenado o siempre se ha visto envuelto en una necesidad de romper barreras de silenciamiento y de negacionismo, sobre todo la historia de nuestro pueblo negro, sobre todo la historia de la gente negra y afrocolombiana. Entonces, la memoria permite empoderarse o apoderarse de esa capacidad de contar, de tomar posición y de construir nociones quizás de futuro. En términos como generales, yo siento que eso es lo que aporta la posibilidad de la memoria y además es un ejercicio que se construye de manera participativa, de manera colectiva, de manera que permite que cada una pueda tener un aporte o verse representado en esa construcción de la memoria. También la memoria es un ejercicio o un escenario de protección de los saberes, de las identidades, de las realidades territoriales que particularmente siempre son desconocidas, invisibilizadas. Y en contextos del conflicto armado, por supuesto, es una apuesta que permite también contrarrestar los niveles de impunidad en las que se ha constituido Colombia y los déficits de justicia que además han marcado la trayectoria de Colombia y por supuesto marcaron los momentos de intensidad y de conflicto armado. Bueno, bacano que haya sido ella que empezara respondiendo esa pregunta, porque claro, es su expertise y además haya estado trabajando fuertemente en ese tema. Yo quisiera aterrizarlo un poco a lo que comprendemos nosotros desde lo rural urbano en cuanto a qué es, porque creo que también tiene como una mirada dependiendo de donde tú lo definas, ¿verdad? O sea, la memoria de la gente que está en la ciudad nunca jamás va a ser igual que la memoria de la gente que está en el pueblo, porque incluso en la actualidad hay gente que nos sigue ignorando y siendo indiferente con lo que sucede con los pueblos negros realmente. Y si bien existe una historia urbana y existe una historia desde lo rural, es importante mostrarlo como han contado esa memoria. Yo creo que ahí es donde se marca la diferencia realmente. La memoria de nosotros como pueblo negro y sobre todo como pueblo afroguajiro, yo les voy a hablar como una mujer afroguajira realmente. Y hablarlo desde ahí es entender que el imaginario que tiene nuestro país acerca de qué es ser una persona guajira está relacionado con el desierto, con el hambre, con la sed, los niños indígenas que no le llegan los recursos, ¿sabes? Esa es la memoria que existe porque no la hemos contado nosotros, la ha contado otra gente, ¿cierto? Pero cuando tú te vas al territorio, cuando tú conoces los territorios negros en La Guajira y que tú entiendes que ha existido históricamente una esclavitud
desde lo urbano, también desde lo rural, y que empieza con la esclavitud de la extracción perlera. La gente negra que llegó en condición de esclavitud a La Guajira fue a extraer perla, porque las personas indígenas estaban siendo esclavizadas, pero no aguantaban tanto debajo del agua. Básicamente eso. Y se dieron cuenta que las personas negras podrían vivir unos años más en esas condiciones. O sea, estoy poniendo un ejemplo que quizás quede vago, pero es como para que entendamos cómo es lo importante que es que nosotros seamos quienes escriben, quienes relaten, quienes cuenten estas memorias, como lo está diciendo ella, ¿no? Hablarlo desde cómo nos ve a nosotros el país. También es entender que el país ve a la gente negra como lo espectacular, como el show. ¿Sí? Ay, no, es que esas mujeres cocinan sabroso. Mentira, yo no cocino, a mí no me gusta cocinar. Y mi mamá es una portadora del saber culinario. Y a mí no me gusta. Tú a mí no me tengo que quererte mucho porque me vea ahí en una cocina. Y esporádicamente, o sea que eso no es una característica que esté totalmente unida a mí porque yo soy una mujer negra. Y ese es un imaginario que ha existido para cosificarnos, para minimizarnos, para de alguna u otra manera reducir nuestra humanidad, ¿sí? Nuestra feminidad, nuestras capacidades, nuestra manera de producir el talento. Cuando van a hablar acerca del arte negro, hablan acerca de artesanías. Cuando van a hablar de la comida, hablan de culinaria. Cuando van a hablar de la danza folclórica. Es desde ahí de donde nos ven. Pero cuando nosotros hablamos acerca de ser negro más allá de que debemos saber bailar, de que tenemos que saber tocar un tambor, de que tenemos que saber, se limita. O sea, el país no sabe qué está pasando con los negros, por ejemplo, en nuestro territorio. Y una cosa que me gustó hoy, que vi, que me identifiqué mucho, es esta frase que traen ustedes de Malegua. ¿Dónde está la gente negra en Santa Marta? ¿Por qué la gente no se autorreconoce? Entonces, hay un discurso, hay una narrativa también que crece a partir de que es que la gente negra no se autorreconoce. No quiere ser negro. ¿Quién va a querer ser negro? Con toda esta carga y este trauma histórico que tenemos, ¿quién va a querer ser negro si para yo buscar un empleo tengo que quitarme las trenzas, alisarme el pelo y después a los pocos días volvérmelo a poner rizado, ya tan clavado porque voy ahí con el pelo afro? ¿Sí me entiende? Pero porque a nosotras nos ha tocado generar unas dinámicas, unas formas para poder posicionarnos en esos espacios que históricamente nos han quitado oportunidades. Nosotros no estamos exigiendo que nos quieran, que seamos amados, que no, para eso estamos nosotras mismas. Y es lo que tú has hecho, lo que ha hecho ella, lo que ha hecho mucha gente aquí. Nosotros, la gratitud yo se la tengo a las que están aquí, a los que están aquí, porque estos espacios los hemos construido nosotros. Nadie ha pensado a la gente negra, hay que reconstruirle la memoria, no. La gente blanca mestiza, no todos, porque hay gente que es aliada de verdad, que ha llegado a los territorios, ha llegado para extraer lo que nosotros hemos hecho, cómo hemos sobrevivido, cómo hemos, resistido, porque ahí es donde realmente cobra sentido la palabra resistir. Y hemos resistido porque no hemos aceptado todo el maltrato que nos han dado. Todos los que estamos en este espacio hoy somos nietos, nietas de cimarrones que dijimos, no va a ser así. Porque si mi abuela lo hizo, mi tía lo hizo, yo también lo puedo hacer. ¿Sí? Es desde ahí que resistimos, no desde aceptar todos los tratos, desde aceptar que no podemos lograrlo. Hoy en el espacio que estábamos de Afrocolombia, alguien decía que era increíble ver cómo nosotros, como pueblo negro, seguimos insistiendo en contar lo que está pasando en los territorios, porque yo les puedo anunciar muchos territorios negros de La Guajira: Macho Bayo, 30, Matita, Camarones, Juan y Medio, Puerto Colombia. Yo sé que ustedes están como el meme ese que tiene el relojito, ¿cierto? Porque nos han contado otras personas. Llegan, le sacan todo a las mujeres, a los hombres, se ganan sus premios de cine, de novela, de cuantas jodías, y la gente allá pasando necesidad. Sí, hay una herida profunda que tienen los pueblos negros que han sido desterrados de su territorio ancestral por la minería, porque nuestros territorios son territorios ricos, porque pasan los mares, porque pasan
los ríos, los arroyos. Yo creo que es importante detenernos a hablar eso y es importante detenernos a contar realmente qué es la memoria negra en nuestros territorios. Y lo digo también desde las prácticas tradicionales que han permitido que resistamos. Y un ejemplo muy palpante de esto, como para no redundar de pronto en lo que ya habló Eliana, que tiene que ver con el conflicto armado y con la historia que hemos vivido como pueblos negros, es lo que sucedió en la pandemia del COVID. Yo siento que muchos de nuestros mayores que se fueron con muchos saberes tradicionales, con mucho conocimiento realmente, y que sus dinámicas se vieron afectadas también porque nunca pensaron que iban a pasar por eso, fueron quienes permitieron que la gente negra no desapareciera, porque si no esa vaina hubiese sido, mejor dicho, un genocidio, si no supieran ellos cómo usar las matas, cómo usar la flor de ciruelo, cómo usar la verbena, cómo usar las plantas a beneficio de nuestra propia salud. Creo que a partir de ahí nos enunciamos desde lo rural urbano, porque Riohacha, si bien es un distrito turístico, es mentira porque ni siquiera tenemos un hotel 5 estrellas, ni siquiera tenemos transporte público, entonces eso es puro metemono. Y lo digo con toda la certeza también, y lo digo también pensando en que el turismo definitivamente, si no se hace de manera responsable, se convierte en otra práctica de esclavitud, como se está dando en nuestros territorios, como Palomino. Ustedes llegan a Palomino, suben una foto y la ubicación que les sale es Magdalena. Figúrate, Palomino es Guajira, Palomino es Dibuya, Dibuya es negro. ¿Y quién está dándole la cara a los problemas que hay de turismo sexual ahí? ¿Quién está contando eso que está pasando ahí? Eso es memoria también, hermana, eso que está pasando ahí. Y creo que ese es el llamado que hace este encuentro, poder no solamente contarnos, sino también ver cuáles son esas historias que todavía no hemos podido, pues no podemos hacer todo ahí mismo, ¿no? Pero sí creo que definitivamente estos espacios nos dan la oportunidad de que salgamos un instante de esa burbuja que tenemos y empecemos a ver que lo que está pasando en el Chocó no es ni mínimamente distante de lo que está pasando en La Guajira. Voy a dejarlo por ahí para que Franci. No, la gente encantada, así que yo no tengo problema con eso. Yo creo que las memorias, principalmente, si a mí me dicen de una forma simple, lo más minimalista que puedo decir, es lo que nos une con el pasado, lo que une nuestro presente con el pasado. Pero también puede ser una excusa. Las memorias son una excusa para reunirnos, una excusa para conversar, para reflexionar. Y es importante que esas memorias históricas, culturales, esas memorias sobre nuestra cosmovisión como pueblo negro puedan ser traídas al presente y puedan reflexionarse, porque hay cosas que nosotros diríamos, bueno, esto se mantiene, esto se debe continuar, pero la sociedad va cambiando, se permea de otras condiciones, de otros contextos, de otras prácticas, y también decimos, esto es parte de la memoria, pero con esto hay que acabar. Esto de verdad no está, digamos, lo reconocemos, pasó, fue algo de la época, pero es algo que actualmente ya no nos, digamos, actualmente no tiene cabida, porque ya no va con lo que hasta hoy definimos como seres humanos o como derechos de los seres humanos o de las mujeres. Por ejemplo, yo muy encantada, ¿no? Con todos los cuentos que me echa mi abuelo, que me echan mis tías de San Basilio de Palenque. Sin embargo, hay unas prácticas culturales que si me preguntan, yo le decía, él me echaba el cuento y yo, abuelo, en esa época yo no podía, abuelo, no podía. Porque mi hija, no, ¿cómo así que un hombre va a tener que dos mujeres que duermen en la casa de la una, que duermen en la casa de la otra? Hay que contarlo, ¿verdad? Pero para poder reflexionar y para poder decir, con esto continuamos, esto lo fortalecemos, pero con esto no seguimos. Y algo muy importante de las memorias también, y yo me aferro mucho a la memoria identitaria, la memoria que fortalece, la memoria que genera orgullo, que hace que una persona diga, oye, ¿verdad? Yo soy afro, o oye, ¿verdad? Pero mi cabello es importante por X y Y razones.
si hablamos, no sé, de las trenzas, de el hacer los caminos, el ser una herramienta principal para poder lograr esa libertad. Cuando nosotros hablamos del turbante y lo mencionamos entonces, cómo las mujeres hacen una transformación que se les pone para doblegarlas, para que escondan su cabello, pero ellas dicen, no, ahora esto se va a convertir en un elemento identitario y se va a convertir en un elemento estético y ahora a mí esto me da estatus y ahora yo me siento mucho más bella y ahora le agrego telas coloridas y cómo eso lo mantenemos hasta hoy. Entonces, yo creo que las memorias pueden ayudar muchísimo a fortalecer nuestra identidad étnica y cultural, siempre y cuando podamos utilizarlas como excusa para generar conversaciones. Y hay que hacer siempre la diferencia entre aguantar y resistir. Usted aguanta y usted está aguantando ahí, le hacen, le deshacen y nadie está quieta, no dice nada, le jalaron el pelo, se lo cortaron, la empujaron, no pasa nada. Pero nosotras y nosotros empezamos a resistir como pueblo afro cuando identificamos que algo no está bien o que algo nos está afectando, porque la resistencia puede ser individual o puede ser colectiva. Y la resistencia la podemos hacer desde nuestro hogar, con nuestras propias familias, que en ocasiones, muy repetitivamente, porque esto es algo social, porque esto es algo que ya está en nuestra psiquis, cometen actos de discriminación y tú para dónde vas con ese paraco. O sea, que ese es el peinado tuyo hoy. Y uno para resistir, para poder enseñar, para generar una acción de cambio en su familia, ojalá ya se haya leído, se haya visto un videíto, porque ahorita ya esto es mucho más sencillo, para poder responderle a su mamá o a su papá, yo así me siento bien. O algo tan básico como el pelo está en mi cabeza, no en la tuya. Porque ¿cuál es la molestadera si a la final tú no estás saliendo, estoy saliendo yo? Si la gente se burla de mí. Y si a mí no me causa inconveniente eso, ¿cuál es el problema contigo? Pero igualmente las otras personas que no les gustan esas respuestas, sí explicarles como, bueno, yo me siento bien, además este pelo, ¿de dónde fue que me salió? ¿De dónde es que yo soy hija? Tú fuiste la que me diste tu pelo, ¿cuál es el problema? Entonces sí, poder identificar esas formas de poder resistir. Ahorita hay mucha información en redes sociales con las cuales nos podemos formar, con las cuales podemos conseguir herramientas para defendernos y también para llegar a conversaciones que más allá de un conflicto puedan formar a una sociedad que se entienda. Hoy hablábamos y decíamos, no, pero hay muchas personas que cometen racismo inconsciente y yo soy consciente de eso y a muchas personas se los explico. Sin embargo, en muchas de las ocasiones en las cuales estoy tratando de explicar a una persona, mira, algo tan básico. Bueno, no me gusta que me digan Nela, pero ¿por qué? No sé qué, yo le explico todo. Entonces, no me quiere entender. Yo digo, ok, está bien. Antes era racista inconsciente, a partir de ahora ya lo eres consciente. La segunda vez no te voy a explicar, ya te voy a contestar de forma grosera. Entonces, y también hay formas colectivas de resistir, como la Semalegua. Y hay que generar espacios como estos, y hay que generar, digamos, movimientos que aunque las personas no estén presentes de forma, digamos, en el mismo espacio, puedan conectarse y puedan sentirse identificadas y puedan sentirse que hay alguien más viviendo el mismo proceso, que hay alguien más con el mismo sentir y que diga, oye, no estoy sola, me puedo meter por aquí, puedo aprender y esto me puede ayudar, digamos, a mejorar mi situación actual o a mejorar las condiciones mías o las de mi comunidad. Y lo más importante, inspirar siempre. Espérate ahí. Es que, no, yo quería hacer énfasis y Francis lo ha dicho, lo dijo, menos mal lo tomó, y es la importancia de la memoria para nosotros como pueblo negro, que es bien particular, porque siento que esta sociedad y el estado en el que hemos estado inmiscuidos nos ha dejado sin elementos. El proyecto colonial que está basado en un proyecto identitario blancocentrista, basado en una superioridad racial de unos sobre otros, lo que ha hecho frente al pueblo negro es dejarlo sin elementos desde donde autorreferenciarse, desde donde representarse, desde donde construir una identidad que vaya más allá del relato universal que construyó la trata transatlántica de esclavizados. Y ese relato universal además fue un punto universal de denigración,
porque eso fue lo que se constituyó con la trata. Y a partir de ahí, la institucionalidad del Estado a través de la educación lo que ha hecho es reproducir esa única referencia, esa única historia. Y lo que nos ha permitido romper o contrarrestar eso ha sido la memoria de los territorios, principalmente la memoria de los pueblos y también la memoria de la academia en cierto punto que logró registrar al menos las dinámicas de cimarronaje, porque la abordamos, porque la hemos también, digamos, deconstruido, pero sí tiene un papel fundamental en la resistencia de la historia del pueblo negro y en la construcción de mayores elementos o valores identitarios. Y dos, frente al conflicto, también quería afianzar que la memoria se constituye en una metodología fundamental de movilización emocional y de desahogo precisamente de las historias invisibles que de manera cotidiana generan las opresiones, la pobreza, la desigualdad, la misma violencia, y le da la oportunidad a ese ciudadano de a pie, o la que llaman en el conflicto esa víctima de a pie, de poder dar su relato explicativo frente a lo que ha sucedido y de esta manera pugnar también esas historias oficiales que hay alrededor de esto. Entonces quería como enfatizar y profundizar en esos dos puntos. Gracias. Yo les confieso algo, yo tengo una obsesión con el silenciamiento y con los silencios. Y para mí el principio de Sankofa ha sido revelador para yo entender lo que ha sido el silenciamiento hacia el pueblo negro y el silenciamiento a mi historia de vida personal, familiar y colectiva. Porque el principio de Sankofa también dice así: no es errado volver a aquello que hemos olvidado. Y yo lo pensaba todo el tiempo con lo que escuchaba de mi mamá, de mi papá, y es que no hemos olvidado. A ver, yo siento el olvido como un ejercicio que haces, como una decisión que tú tomas. Y yo no estamos olvidando porque queremos. Diferente es que hemos sido silenciados históricamente. Entonces, siempre pienso en el Sankofa y digo, pues no es errado volver a aquellos que hemos olvidado, no es errado volver a aquello que nos han obligado a silenciar todo el tiempo. Y para mí las memorias y la resistencia, como ustedes bien lo dicen, está estrechamente ligado. Siento que el ejercicio de construcción de memoria desde nuestros lugares, desde nuestros propios términos y ópticas, es también un acto de resistencia, y no esta resistencia en la que estamos soportando, como bien lo decía Francis, todo el tiempo. Es que la resistencia nos debe permitir fugarnos, abrir grietas de alguna manera de este sistema y crear otro mundo negro posible, y eso lo hemos venido haciendo todo el tiempo estamos proponiendo unas formas de relacionamiento más horizontales y distintas. Esto sin romantizar a la gente negra y sin decir que somos perfectos, porque sabemos que necesitamos ser autocríticos, pero también reconocer que estamos todo el tiempo proponiendo otras formas, otros modos de vivir, y bien lo decía Raiza con la medicina ancestral, es que nosotros nos cuidamos a nosotros mismos desde hace rato. Y no voltean a vernos, y pues tampoco nos interesa mucho, pero si necesitamos que nos escuchen, pues ocupamos los espacios y abrimos el espacio de Casa Malevo y abrimos Dume y abrimos Prieta Podcast y abrimos Casa Tachuela y Mate Pelo para hablar sobre lo que nos interesa. Entonces, tal cual como ustedes lo dicen, compas, creo que está estrechamente ligado, y también pensaba con lo que decían que otras de las formas de resistir o en la que nos estamos enunciando es desde nuestra diversidad, ¿no? Todo el tiempo se nos ha dicho que hay una sola forma de ser negro, y aquí estamos 4 mujeres negras del Caribe colombiano, muy distintas entre nosotras, obviamente con similitudes, porque es que nos atraviesa una cuestión de género, raza, clase, la región que habitamos, ¿no? De la que hacemos parte, pero también somos muy distintas. Y por ejemplo, cuando Eliana hablaba de Casa Tachuela y de cómo este es un espacio para crear otras narrativas, para contar las experiencias de chicos y de chicas y de chiques que les gusta el metal y que muchos de ellos son negros, y cómo fueron estigmatizados en el marco del conflicto armado, me hace reafirmar lo diversos que somos,
lo diverso que nos hace ser también habitar un contexto como lo urbano. Cuando uno a veces se pone a revisar, como porque esa es mi labor, como está revisando investigaciones sobre la diáspora, siempre aparecen muchas cosas sobre lo rural y estamos conectados. Yo no creo que sean dos entidades aisladas, lo urbano y lo rural, en el caso de la negritud, no siempre, pero sabemos que habitar un espacio como lo urbano nos da unas experiencias distintas, nos permite entender la vida de otras maneras por las dinámicas propias del urbano, y eso también lo comentaba Francis. Entonces tengo una pregunta, de hecho, para las tres, porque las tres estamos, bueno, y yo también, pero yo no me voy a responder a mí misma, las tres están habitando el espacio urbano, las ciudades, y quería preguntarles esto como dos preguntas juntos. Una, ¿cómo ha sido ese proceso? ¿Cómo ha sido esa apuesta de creación de nuevas narrativas, de ocupar el espacio de las comunicaciones, que también ha sido un espacio muy blanqueado? ¿Cómo es eso, Francis? ¿Cómo es ocupar con La Prieta Podcast? ¿Cómo es crear otras narrativas con Casa Tachuela y por supuesto con Matepelo? ¿Y cómo ha sido estar en relación constante con los espacios urbanos que habitamos? ¿Quién? Bueno, yo creo que es muy importante siempre reconocer el contexto donde estamos y también, no sé, de pronto si ustedes han iniciado algún proyecto propio, creo que la mayoría de las veces, y lo pueden decir mis compañeras, iniciamos como desde lo que sentimos, desde la experiencia propia. Y yo particularmente he sido una mujer que desde muy pequeña mi inspiración o mi motivación la he tomado siempre de modelos alrededor mío, pero también de modelos externos. Modelos externos como de pronto Paula Moreno, como Michelle Obama. Y yo decía, oye, pero necesitamos como, cuando pensamos en La Prieta, yo decía como que necesitamos contar las historias de mujeres negras exitosas. Necesitamos que más mujeres negras que están aquí luchándola, que están intentando, dándola toda por llegar a la universidad, que están teniendo conflictos porque cuando entran a la universidad o cuando entran ya logran, se graduaron y logran entrar al puesto de trabajo. Entonces la jefa le dice que con el pelo afro no, con el turbante no. Necesitamos que escuchen historias de otras mujeres que ya pasaron por eso. Y hay algo importante, que la resistencia a los procesos se llevan de acuerdo a la personalidad de cada quien y el interés de cada quien. Entonces habrá gente que resista desde el baile, habrá gente que le gusta leer un poco el libro, como creo que la que estamos acá, no sé, tienen cara de ratoncitos. Y habrá gente que lo hace desde la estética, o sea, la estética afro generó todo un movimiento, Dios mío, que todo el mundo volteó a mirar para allá. Hasta las empresas que no hacían productos para nosotras ahora están, pero vele la cara a Pantene, qué descaro. Yo digo, qué descaro, Dios mío, o sea, porque claro, ahorita no, porque tu pelo afro, que no sé qué, bla, bla. Y yo digo, mijo, nada más se dieron cuenta que nosotros sí teníamos plata para comprar. Eso fue lo que pasó. Se dieron cuenta que teníamos, aquí había un mercado, vamos a lanzar el producto, estamos perdiendo plata ahí. Eso fue todo. Y por eso digo que es caro y por eso esas marcas no las compro. Y no, si nosotras es que estamos para apoyarnos, estamos para crear empresas y para apoyarnos y para poder avanzar. Entonces, desde ahí nace La Prieta, la primera temporada, porque hicimos 3. La primera fue crear historias de mujeres exitosas, mujeres negras exitosas, peladas. Hay una de acá, no, ella es de Cartagena, que se fue mi chica chiquitica, pero muchacha, Dios mío, ahorita está allá en el exterior. Ella estudió artes plásticas. Imagínate tú, una cosa que tus padres de entrada dicen, no estudies eso, que eso no da plata. La muchacha ahorita está allá, no sé si es en Francia, y ella le ha apostado todo, desde lo artístico, la escenografía, los peinados, haciendo trenzas. Ella llevó las trenzas, está en otro nivel y hace unas cosas locas, pero era contarle a las pelas de la comunidad, oye, mira lo que está haciendo esta muchacha haciendo trenzas, mezcló las trenzas y el arte, y esa muchacha está volando y trabaja con artistas y tal. Y mira cómo Paula Moreno llegó de pronto a ser la ministra de Cultura, y mira cuáles fueron sus experiencias, y ella cómo nace, desde niña, cómo se da eso, cómo lo vive. O sea, es poder tener esa narrativa tan fuerte, tan poderosa de otra mujer que ha pasado y que ha aprendido por cosas que tú
seguramente te estás preguntando mucho de cómo hago, de cómo hizo, de qué es lo que debería hacer en este caso, y que te pueden enseñar mucho, y lo más importante, que te pueden inspirar, que te pueden impactar. O sea, ella lo hizo, yo también lo puedo hacer, o por lo menos esa ha sido mi reacción cuando leí El poder de lo invisible de Paula Moreno y luego Mi historia de Michelle Obama. Yo dije, pero estas tesas, ¿quiénes son? Si ellas crecieron en un barrio igualitico al mío y el mismo problema, y no hables así, y hablas así, y te tienes que esforzar más, y te tienes que... Y la misma cosa. Entonces, desde allí la Prieta, importante reconocer también esas cuestiones en nuestro diario vivir. Digamos, los últimos episodios, la segunda temporada fue muy ligado, la tercera temporada está muy aterrizada en cosas de nosotras diariamente, pero siempre con ese enfoque étnico diferencial hacia lo negro. ¿Por qué? Algo particular. Hicimos un episodio en el cual hablamos y se llama Tu vulva no necesita jabón. Porque yo no sabía, yo no sé cuántos años tenía yo ya, pero yo no sabía que nosotros no debíamos poner jabón en nuestra vulva, ni en nuestra vagina. Y entonces yo sufría de comezón, picazón, ardor, flujo, y no tenía ni idea por qué era. Y entonces andaba con la cotrimazol, entonces andaba con los óvulos, y entonces yo le preguntaba recuerdo que en una cita médica yo le dije a mi doctor, oiga doctor, yo no entiendo una cosa, yo no puedo cambiar de usar el jabón Protejamena a otro jabón porque inmediatamente me da flujo, inmediatamente me da comezón, y yo no entiendo. Me dijo, no, lo que pasa es que ustedes, las negras, tienen un pH un poco más fuerte, entonces mejor solamente sigue usando ese jabón. Yo, o sea, la verdad, ni con toda la formación, el proceso que llevo, yo no concebí ese comentario como algo racializado, o sea, nada. Yo dije, bueno, es el doctor, una le cree, ¿no? Con los ojos cerrados, cosas que no debemos hacer. Y tiempo después estoy compartiendo con mi novio y estamos hablando de eso porque hablamos de muchos temas, y él me dice, pero ¿cómo así que tú te echas jabón en tu vagina? Y yo dije, pues sí, normal, no hay que limpiarlo. Me dije, no, claro que no, o sea, y yo, no, que voy a andar ahí, o sea, yo obvio que me tengo que echar jabón. No, bueno, después yo reflexionando obviamente leí muchas cosas, pero ¿cómo era que yo no sabía esto? Dejé de usar ese jabón, mis amores, se acabó la rasquiña, la picazón, el ardor, ni más cotrimazol, ni más óvulo. Entonces son cosas que vienen de nuestras madres. Cuando yo le dije a mi mamá, ¡ira, puerca! Y yo le dije, de verdad, ya mi hermana afortunadamente sabía. Pero entonces son cosas así como nuestro diario vivir, hablar no sé, la masturbación femenina, que son cuestiones que de pronto en nuestras comunidades dicen, no, o sea, eso no se puede, o todo lo disfrazan, o nunca tocan el tema, y una ahí nace con crece con muchas preguntas. Y el último episodio que hicimos fue, y se llama Dejemos de copiar a las gringas negras. Obviamente el nombre es así, aunque está en la cuestión del marketing, que la gente llegue, que dé el clic, que no se han suscrito a nuestro canal, pero eso también es una invitación a que creemos estos espacios, a que nosotras trabajemos desde lo local. Justamente ayer en una conversación una de las compañeras decía, no, pero es que yo no tenía para comprar el cantu cuando inició con el proceso de transición y la cosa. Entonces no tenemos cantu, pero tenemos linaza y aceite de coco. Y ahí sacamos una cosa. Tenemos la sábila, tenemos el aguacate. Yo toda la vida sábila, aguacate y aceite de oliva. Entonces, como crear más desde lo local, tener este tipo de espacios, crearnos muchos más espacios, muchos más movimientos. Yo creo que me adelanté porque están las reflexiones. Muchos más espacios desde lo nuestro. ¿Para qué? Para quienes están cerca puedan escucharnos, podamos conversar y también se puedan sentir mucho más identificadas con esto, porque es aquí, porque están viendo a la amiga del barrio, porque están viendo a su mamá, porque están viendo a la compañerita del colegio que está allí, y no de pronto una mujer que de pronto esté más lejos. Afortunadamente, pues, desde los Estados Unidos, las mujeres negras, los hombres negros también, pues todo el movimiento como tal, por la condición sociopolítica de su país, que para nadie es un secreto, nos ha enseñado muchísimo porque han tenido, digamos, un avance significativo a diferencia de nosotros, pero también es importante crear lo nuestro desde lo nuestro. La esencia que tenemos acá no la van a entender por allá y es importante para las más pequeñas y los más pequeños que vienen atrás. Entonces, ¿le voy a Raiz? Bueno, ahorita que está.
Bueno, yo les voy a decir una cosa, Matepelo ha sido una experiencia realmente que de alguna u otra manera me hizo darle atención a toda, digamos, como esa historia, esa carga familiar que quizás en algún momento, pues, claro, uno es negro, uno no se cuestiona eso, ¿sí me entiendes? Pero cuando ya tú sales de tu pueblo, que ya tú sales de tu territorio, que la gente te señala, que dice, ve, ¿tú por qué hablas así? O no, ¿tú por qué te peinas así? Bueno, lo que decía Francis, ¿no? Que te cuestionan todo. Ahí es que tú realmente sientes como la carga de ser quien eres y uno tiene que estar muy bien criado, manita, para uno quedarse ahí parado. Porque es muy fácil ante el miedo sí, como de las ciudades, ceder. Cuando nosotros empezamos el proceso, éramos 4 personas en el patio de la casa de mi mamá todo lo resuelve con comida. Ella, si hay un problema, hace comida. Si estamos felices, hace un sancocho. Si estamos bravos, hace dulce. O sea, ella todo lo resuelve con comida. Y en ese entonces todavía no estaba como este movimiento del pelo, o que a mi parecer también ha tenido como unas transformaciones ahí un poco extrañas, pero bueno, de que sirvió, sirvió. De que sirvió, sirvió. Entonces, cuando eso empezó, nosotros no teníamos ni idea realmente que íbamos a recorrer la ruta o a recorrer los pasos de mujeres negras que quizás habían estado antes que nosotras o mujeres negras que estaban buscando su identidad. Y yo siempre menciono esto porque las mujeres que vienen de hogares interraciales, pero que son evidentemente afro o mestizas, cuando uno está en una ciudad que te impone tantas cuestiones desde lo étnico, racial, desde la clase, la raza, a mí me parece que a veces somos muy rudas para juzgar a la otra, o decir esta no es lo suficientemente negra porque se alisa, o es, ¿sí me entiendes? Siento como que hay que tener mucho cuidado con eso porque, por ejemplo, yo tuve siempre una representación, que fue mi mamá, que fueron mis tías, pero no todas contamos con esa suerte o venimos de ese sitio, ¿cierto? Y en ese ejercicio nosotras fuimos identificando otras problemáticas. Cuando uno se mete en el tema social, uno empieza a identificar más y más problemáticas. Que nosotros empezamos como el tema estético, como algo que nos estaba aportando al autorreconocimiento en La Guajira, que es un territorio donde la gente aún no se autorreconoce al 100% como una persona negra. Y funcionó, pero en el mismo caminar nos fuimos dando cuenta que había problemas de formación, que había problemas de acceso digamos, a la educación, por temas de las vías, por temas de que no había agua, o también se presentaban problemas, que creo que ya esto es más a nivel nacional, que las mujeres negras no reconocían, por ejemplo, cuáles eran sus derechos sexuales reproductivos. Un ejemplo claro de eso es que menstruar no es un lujo, menstruar es un derecho. Uno no elige menstruar. Entonces, en ese caminar, nosotros iniciamos como una experiencia estética y hablábamos de todo lo relacionado con el cuidado del pelo a partir de los productos propios que nos da el territorio, que si el guásimo, que si el noni, que si la sábila, que bueno, todo eso que ustedes saben. Y nos fuimos encontrando con otras problemáticas, es como, ¿cómo es menstruar si tú eres una mujer empobrecida? En un hogar negro, extenso, donde hay más de 3, 4 mujeres. Ya eso se convierte en un problema no solamente de higiene o de salud o de justicia menstrual, sino que también se convierte en un problema económico para estos hogares. Entonces dijimos, no, hay que buscar la alternativa para hacer de alguna manera una metodología que vaya cercana a nuestras realidades. Porque lo que pasa muchas veces, Lauren, es que hacen cuánto taller hay, manita. Te invitamos a un taller virtual de no sé qué jodida. Te invitamos a un taller presencial de 5 meses todos los sábados de 8 a 6. Te invitamos a no sé qué. Entonces, cuando tú vas a los talleres, y lo siento, pero es que es así. Tú vas al taller, se te para enfrente un cachaco que tú no le entendéis qué es lo que te está diciendo, te explican unos términos que son demasiado técnicos. Entonces yo veía a la gente así como perdía. Yo decía, esta gente no está copiando completamente eso. Yo le decía a las pelas, esto es, manita, esto es
tela perdida, porque la gente no está copiando, porque te estás poniendo de frente a un proceso formativo a una persona que no habla igual que tú, que no entiende las realidades del territorio, que no reconoce nuestra oralidad, que no reconoce nuestras dinámicas territoriales. Entonces nosotros nos dimos cuenta que la pullita ahí era crear nuestras propias metodologías. ¿Sí? ¿Y qué significa nuestra propia metodología? Metodologías cercanas. Si nosotros íbamos a hablar acerca de justicia menstrual, teníamos que hablar acerca de cómo gestionar una menstruación que fuera alternativa, pero que al mismo tiempo ellas pudieran conseguir esos suministros en su casa, porque yo fui la evangélica de las copas. Yo creía que la copa le iba a resolver la vida a todo el mundo, pero en un barrio donde el agua llega una vez a la semana, olvídate, eso se vuelve en una acción con daño, porque nadie va a tener agua para limpiar la copa. Sí, pero ahora con tanta politiquería que hicieron allá en Riohacha, yo le decía a la gente, va a quedar buen suéter de esta politiquería para hacer toalla sanitaria, de tela. Claro, porque tú sabes que con esa tela tú puedes hacer hasta 2 y 3 toallas sanitarias, ¿me entiendes? Y una toalla sanitaria puede demorar hasta 5 o 6 años de tela. Pero entonces nos dimos cuenta que era que no había ni la mínima de idea de cómo funcionaba nuestros genitales femeninos, ¿sí? Porque nos enseñaron que además era como el aparato reproductor, como si tú con la vagina nada más pudieras reproducirte, puedes hacer muchísimas cosas, no solamente reproducirse. Entonces, hay otros sistemas, otros códigos. Entonces, en ese ir y venir, nosotras dijimos, hay que empezar a hablar de esto, pero hay que hablar de esto de una manera responsable y cercana, ¿sí? Y te estoy hablando de una situación que puede vivir cualquier persona en cualquier parte del país, pero nosotros éramos guajiras y queríamos hacerlo de la manera en la que las mujeres se pudieran identificar y además pudieran hacerlo sin que eso se le convirtiera también como en esa responsabilidad de que tienes que hacerlo de esta manera, porque, o sea, estas son las alternativas, mamá, tú puedes agarrar la que quieras. ¿Ya? Y estoy hablando de una de las líneas, pues tenemos otras líneas de acción que están relacionadas con infancia, adolescencia afrocolombiana, específicamente temas que están relacionados con matrimonios forzosos en infancia y adolescencia afrocolombiana, trabajamos temas relacionados con liderazgo afrocolombiano, temas como por ejemplo comunicación étnica o etnocomunicación, y yo me detengo ahí a pensar, pues, como lo hablamos ahorita hablando con Francis, y le decía a Francis, ya nosotros en el territorio no, somos esta generación que nos estamos preocupando por otras cosas, ¿sí? Están sucediendo otras cosas en territorio. Entonces, no, tú vas a los espacios vamos a hacer un taller para enseñar a la gente negra a hacer películas con el celular. Y yo decía, ¿y con qué celular? ¿O tú estás seguro que todo el mundo tiene celular? Ven acá, ¿y con qué megas? Ven acá, y ellos si no saben ni abrir un correo. Entonces eso es lo distante que está lo que está la gente de allá del interior, o la gente que no nos reconoce, o la gente de la que venimos hablando, de lo que está pasando realmente en el territorio. Entonces lo que hicimos fue primero empezar desde lo más pequeño, y han sido 6 años muy interesantes, han sido 6 años muy difíciles, pero también con unas satisfacciones impresionantes. Y creo que esa satisfacción, la principal de esas satisfacciones, fue que todos estos programas de los que yo les estoy hablando, los pudimos llevar a los territorios. Y ahí es que existe realmente esa conexión entre lo urbano y lo rural. Porque tú podés tener un montón de soluciones en la ciudad, pero si eso no llega a los pueblos donde debemos resguardar la memoria, donde la gente resiste de otra forma, no estamos haciendo la tarea bien. Una circunstancia también que se nos ha dado a nosotros y que pudimos evaluar es que muchos de los pelados y de las peladas que llegan a Riohacha llegan porque es allá donde está la universidad. Sí, pero inmediatamente llega el viernes, se van para su pueblo, ¿sí? Porque en su pueblo de pronto encuentran lo que quizás no encuentran en la ciudad y que es algo que uno no puede explicar. Uno siempre tiene una conexión con su territorio. De alguna manera pienso también que hay muchas cosas por hacer, ¿sí? Por lo menos en los territorios como La Guajira, todo está por hacer, ¿sí? Todo está por hacer. Nosotros podemos de alguna u otra forma
generar pequeñas acciones, y son acciones que nos dan satisfacción porque vemos el cambio, vemos la transformación en la gente, pero de una u otra manera tú te das cuenta que el impacto no es quizás el que deberíamos, que hay una responsabilidad desde el Estado, que hay mucha injusticia, pero también vuelvo y caigo en lo que decía inicialmente, y es que nosotros hemos ido resolviendo cosas desde la ciudadanía activa, hemos ido resolviendo también situaciones desde ese carácter de resiliencia. A veces a mí me choca esa palabra, pero pues, es real. Sí, hemos venido resolviendo esas situaciones. Y creo que un factor muy importante para que lo rural y lo urbano se pueda relacionar de una manera amigable y respetuosa son nuestros mayores y nuestras mayoras. Yo creo que eso es fundamental. Si no se genera el diálogo intergeneracional, si no se generan estas conversaciones o esas transferencias de conocimiento, es muy complejo que la memoria siga resistiendo, es muy complejo que lo rural y lo urbano encuentren un punto. Sucedía mucho, por ejemplo, con los pelados ahora que están muy relacionados con los celulares y todas esas vainas, que cuando uno le decía, tenemos que hablar con las personas adultas para saber cómo se hacen las cosas, algunas decisiones uno las tiene que tomar escuchando esas voces. Sí, yo por eso a veces digo, yo no sé, yo todavía no creo que yo sea feminista, porque yo todavía le hago caso a mi mamá. A veces peleamos, pero yo todavía le hago caso. Y hay cosas que tengo que deconstruir. No me enuncio desde ahí porque hay muchas cosas que yo tengo que deconstruir todavía. Hay cosas que no voy a negociar con nadie porque yo no me voy a permitir que me etiqueten. Pero definitivamente creo que cuando uno se encuentra confundido, cuando uno se encuentra perdido, cuando uno quiere encontrar como la ruta para darle sentido a todos estos procesos, uno tiene que regresar al territorio. Y el territorio no necesariamente es donde tú naciste. Mis raíces están en María la Baja Bolívar. Mis raíces están en Mates, pero yo Ciudad Mujer Afro Guajira. Y sin embargo, yo tengo mis raíces ahí. Yo tengo que regresar ahí a conectar con mis muertos, a conectar con mi lugar. Y podemos estar en muchísimas partes, como decía Francis, uno es de muchos lugares, pero hay que entender que hay una forma en la que estos dos territorios se relacionan y es parte también como del compromiso que tenemos nosotros desde nuestros diferentes procesos. Bueno, no, realmente para complementar lo que han dicho mis compañeras, la verdad es que lo urbano entra en ese mismo entramado en el que se construye la historia del pueblo negro. Y tiene que ver con reconocer y la importancia de hablar de las distintas formas de poblamiento en las que se expresa la presencia del pueblo negro, de la gente negra. Y esa presencia, ese poblamiento ha sido históricamente también asociado esencialmente a la ruralidad, pero porque ha sido una invención también del discurso blancocentrista, porque sabemos que en esa historia de poblamiento la gente negra en sus diferentes periodos históricos, como fue la esclavización, la obligación de servir a las principales casas o las haciendas de ese momento, o en otros periodos históricos desde el cimarronaje o independentista, desde la vinculación de la gente negra a los ejércitos, ha tenido que ver con la construcción de los asentamientos urbanos. Y eso es importante partir de allí a decir que entramos en esa lógica de reconocer el poblamiento, de reconocer lo que ha sido negado y nuestra presencia histórica en la urbanidad. Pero además, el concepto de la urbanidad con lo negro se relaciona con un desafío fundamental de cómo se ha construido el concepto de lo urbano. El concepto del urbano ha estado relacionado idealizadamente a el desarrollo, idealizadamente a lugares civilizados, a lugares donde realmente se encuentra el conocimiento o lo que llamamos la occidentalidad, cuando realmente sabemos y reconocemos que nuestra urbanidad es profundamente desigual, está atravesada por unas carencias fundamentales y que incluso esa desigualdad urbana está asociada
ha sido una desigualdad racializada. Principalmente la gente negra es la que está precisamente en las condiciones de mayor pobreza, pobreza extrema, y que habita las periferias de la urbanidad. Entonces, desde allí es que toca pensarnos lo que ha implicado construirnos nuestra identidad como gente negra en lo urbano desde la negación y desde un discurso que ha estado asociado al a la ciudad como desarrollo, como civilización, y el reto de la ciudad como un lugar mestizo, de interacción multicultural, pero realmente se ha basado más en el mestizaje. Y ese mestizaje ha sido también, y lo sabemos, una categoría que lo que ha buscado es blanquear y desconocer los procesos particulares de resistencia que ha implicado la diversidad racial, que ha implicado la diversidad poblacional que tenemos en nuestra sociedad. Entonces, la gente negra siempre ha estado ahí y además ha estado en unas condiciones de desigualdad racializada en lo urbano. Y ese entramado relacionado con el racismo, con las pocas oportunidades o referentes que se nos ha otorgado a través de la educación para nosotros sentirnos con pertenencia étnica, construir una identidad a través o relacionadas con el orgullo de lo negro, ha sido imposible, ha sido difícil. Realmente, pues yo puedo decirle, yo nací en el 89, me crié en los 90 y yo vine a reconocerme como mujer negra hasta la universidad, porque en el colegio, en las instituciones educativas y en el ambiente social urbano no tenía elementos de dónde agarrarme para sentirme una mujer digna, una mujer estéticamente bella, una mujer negra en toda la dimensión que hoy sí lo soy. Y eso es producto, y ahí tenemos un desafío por construir esa ciudad realmente y un espacio público que reconozca lo negro y que esté sobre todo libres de violencias racistas y discriminatorias, porque yo creo que todavía el espacio de lo urbano sigue siendo un espacio blanco, sexista y un espacio sobre todo de mestizaje aparente, pero donde realmente se reproducen muchas violencias cotidianas racistas todavía. Y creo que desde ahí la única oportunidad, o desde donde yo he visto que se construye la resistencia urbana de la gente negra que está fragmentada en los barrios, individualizada, ha sido desde las herramientas que te pueda dar tu núcleo familiar, si realmente coincidiste con una familia que reconoce la diáspora africana, que tiene esta memoria, este legado, pero si no, que en su mayoría es así, no tenemos esas herramientas porque quizás nuestras madres eran madres que se alisaban, que aunque nos lograron construir en unas infancias protegidas del racismo y la discriminación, quizás no tenían las herramientas para darnos una identidad fuerte frente a lo que fue la historia de resistencia del pueblo negro, pero que yo creo que el único elemento que hoy en día tenemos para afianzar eso es reconocernos como mujeres urbanas de la diáspora africana. Y eso a ti o a mí en particular me dignificó y me conectó con la africanía universal, con esa historia de resistencia y siento que es desde allí desde donde se construye la identidad afrourbana, desde el reconocimiento de cada uno de nosotros como parte de la diáspora. Es principalmente, creo yo, que el mantel que nos ha permitido reconocernos, porque la gente de los territorios, digamos, la tiene un poquito más fácil porque está el vínculo territorial, porque está la representación ancestral, porque está la expresión cultural mucho más cercana a ti, e incluso es tan jodido el ambiente del mestizaje racializado y la desigualdad de lo urbano que te blanquea, que aunque yo vengo de una familia donde nuestras generaciones, la mamá, la abuela, fueron rurales, uno crece desconociendo esa identidad campesina de la propia familia o esa identidad rural negra que está detrás. Entonces, creo que desde lo urbano está ahí en todo ese entramado de lo que ha implicado construir ciudad y que las ciudades siguen siendo hasta el momento todavía ciudades que desconocen lo negro. Y en esa medida tenemos unos desafíos que uno intenta romper desde la comunicación, desde las resistencias organizadas, desde la construcción de procesos, desde los posicionamientos.
Y esos desafíos todavía los tenemos. Yo creo que en Santa Marta, por ejemplo, nos hace falta, y yo sueño con un proyecto que no he podido tener el tiempo para hacerlo, y es empezar a construir referentes, cuáles son nuestros lugares de la memoria afro en la ciudad de Santa Marta. ¿Cuáles son? Así como dónde está la gente, bueno, ¿cuáles son nuestros lugares de memoria urbana? Y por ejemplo, tenemos uno que es público y que es abierto y que a veces no lo sentimos, y a mí se me despertó esa memoria urbana con ese referente, e incluso en otra ciudad que fue Riohacha, por lo que significa Riohacha en la historia negra del Caribe, de la esclavización, de los bogas, de la extracción perlera, etcétera. Pero yo un día dije, wow, cómo el mar es un referente de memoria de la diáspora y no se reconoce en las lógicas turísticas, por ejemplo, en las guianzas que se hacen, no se reconoce el mar como un lugar de referente de nuestra historia. ¿Y por qué? No solo porque por ahí llegaron los barcos, porque por ahí empezó esta historia de denigración, sino porque ahí vino realmente el conocimiento, el legado, la cultura, porque la llegada de los esclavizados fue no solamente que se ha reducido y se ha cosificado a una llegada estadística de un montón de gente que llegó, sino que ahí lo que llegó es el aporte cultural que ha marcado la diferencia en la sociedad contemporánea de nosotros. Entonces, fíjense cómo en el mar pueden haber elementos de memoria, de urbanidad negra, y no se da, no se reconoce. Entonces dejo ahí como esos desafíos que tenemos todavía para construir identidad negra desde el urbano, rompiendo todo lo que anteriormente dije de lo que se constituye el mestizaje. Y bueno, si hablamos ya desde la comunicación, en el caso de Casa Tachuela y desde donde yo he podido construirme también, se llama Tachuela porque la idea era precisamente tener la posibilidad de tomar el control de la comunicación y tomar el control de clavar historias. La tachuela ayuda a eso, a clavar, a edificar, a construir, te permite unir, te permite dejar ideas sentadas, sujetadas, y eso es lo que hemos intentado hacer desde la comunicación, y sobre todo una comunicación alternativa que además tiene un carácter y es incomodar. Yo creo que la comunicación que no incomoda no está haciendo mucho. La comunicación que transgrede, que rompe barreras, es realmente la que está construyendo nuevos referentes significantes desde donde podamos agarrarnos, y nosotros lo que tenemos es vainas para incomodar en Santa Marta y en el Caribe en general. Esto todavía sigue siendo un Caribe conservador, tradicionalista, un Caribe incluso que es homofóbico, tremendamente homofóbico, patriarcal, y creo que las comunicaciones que hacemos buscan justamente todo eso, de construir ese ambiente mestizo, desigual, patriarcal, entre otros al que nos enfrentamos. A ver, no, que nos podríamos quedar acá hablando, como en cada cosita encuentro elementos y unas potencias para seguir ampliando acá la discusión, pero no nos vamos a quedar a hablar toda la noche, porque luego viene la rueda de bullerengue por la memoria. Pero me parece pues muy, muy potente, compañeras, y muchas gracias por compartir sus experiencias, porque me hace pensar en cómo la experiencia de la negritud, de nosotras como mujeres negras, de nuestros ejercicios de construcción de memoria, son una suerte también de una geografía que se expande y conecta muchos lugares, ¿no? Como bien ustedes lo vienen diciendo, que conecta muchos lugares, muchas temporalidades, muchos posicionamientos. Quiero abrir como el espacio de preguntas, de comentarios del público que le quieran hacer acá a nuestras invitadas. Pueden alzar la mano. Ok, ahí tenemos 3, 4. Vamos a dejar solamente estas 4 si no hay más, y cerramos el espacio de preguntas si están de acuerdo. Sí. 2 cositas. Mi nombre es Carlos Armenta. 2 cositas. Uno, ahorita hablabas algo importante sobre el tema del mar. Recomiendo Cartas a Antonia de Alfredo Molano. Tiene un capítulo que se llama Nuquí y habla un poco de esa historia de cómo los negros que fueron esclavizados migran hasta esos territorios huyendo, y allá llega el hombre blanco y les hace
creer que esa tierra no es de ellos. Uno. Otro, para Francis, ¿sí? Hablabas sobre el tema de Palenque. Hay algo, y es que, y también Eliana hablaba sobre el tema de nuestra cultura africana, inicialmente los padres de todo este proceso. En Ruanda, hasta el año pasado, las mujeres no tenían derecho a tocar el tambor. Y en Burundi, desde el 2016, si no estoy mal, en lo que equivale al Ministerio de Cultura, también es un delito para las mujeres tocar el tambor. Creo que es carcelable, puedo estarme equivocando. Pero todas esas narrativas llegaron hasta nuestros territorios, sabiendo que Palenque es cuna de parte de nuestra musicalidad y hablando también un poquito del tema del bullerengue. Hablando de estadísticas, por cada hombre tamborero hay una mujer. Y es algo que no me parece justo, ¿sí? Entonces, más que una pregunta, era un comentario a cosas que me llamaron mucho la atención y bien, gracias. Bueno, buenas noches. Bueno, para mí es un placer estar aquí escuchando a estas tres hermosas mujeres. Quiero felicitarlas porque de una u otra manera inspiran a otras mujeres, a otras mujeres afro a que puedan seguir, puedan tener un norte, de pronto, por decirlo así. La pregunta que tengo es ¿cómo desde su perspectiva podrían inspirar a una persona que nace en un hogar, en un hogar donde sus padres, sus raíces son de personas terratenientes, coloniales, como gente blanca, racista? ¿Cómo desde su perspectiva, qué estrategia podrían utilizar para inspirar a esas personas? ¿Qué estrategias a corto y a largo plazo utilizarían ustedes desde su perspectiva para inspirar a una persona que nazca, que haya nacido en ese tipo de familias? Desde su perspectiva, ¿cómo podrían inspirar a esas personas a corto y a largo plazo? Mestiza. Muy buenas noches, mi nombre es Laini Martínez de Diego, soy hija de una mujer afro que vive en la ciudad de Santa Marta, a la cual y también me considero afro, ¿no? Estoy autorreconocida como afrodescendiente, muy contenta y dichosa pues de estar aquí. Me invitó mi primo, vi su estado y me dio curiosidad por estar acá y por hacer parte de este espacio. Mi mamá es chocoana, de la capital de Chocó, Quito. Se vino hace algún tiempo para acá y pues aquí ha marcado un liderazgo y un recorrido bastante destacado en la ciudad de Santa Marta y sobre todo en la localidad 2. Y pues he seguido sus pasos, obviamente, porque me gusta también el tema del liderazgo. Y bueno, yo como joven, yo como afro, me he dado cuenta que en muchos espacios normalmente es la mujer, como género la mujer, quien lidera estos espacios. Me he preguntado por qué no el hombre, por qué no hay hombres que podrían ser panelistas, por qué no hay hombres que podrían ser moderadores. Y no lo descarto como de que no hay, porque sí entiendo que hay, solo de que me pregunto por qué el hombre, es una pregunta directamente para Eliana, ¿por qué el hombre ha sido tan pasivo en estos procesos, en estos espacios? Y sabiendo que ellos también pues están enmarcados en esta discriminación, sabiendo que ellos también pues han sido víctimas de una u otra manera en los diferentes espacios donde ellos se han podido desplazar o participar o tener su activismo, ¿por qué el hombre toma esa posición de pasivo dentro de todos estos espacios, dentro de todas estas oportunidades, y no también toma la vocería, ¿no? Entonces, el hombre siempre se ha identificado como ser vocero dentro de la sociedad, pero para estos espacios, ¿por qué no?
Entonces no descarto de la importancia que tenemos nosotras y pues de que sobre todo siempre se ha dicho de que es la mujer la que es más víctima en estos casos de afrocolombiana, de pronto de que ha sido más discriminada por el tema del cabello, por el tema de pronto de la figura de su cuerpo. Ay, que ella es alguna o de pronto tiene un volumen un poco más, porque es negra. Y entre otras cosas de pronto que también se dicen dentro de la sociedad. Entonces, ¿por qué el hombre no se ha visto de pronto como tan activo dentro de estos espacios? Es mi pregunta, surgió de acá, estando aquí, porque las veo a ustedes, ¿no? Entonces hay una que modera y hay tres que están acá como invitadas o panelistas, pero no sé, yo no venía con esa duda ni con esa, se surgió aquí dentro del espacio y quisiera que de pronto pues Eliana, que conoce, y no digo que de pronto ustedes no, porque sé que también tienen un gran potencial, pero yo le decía a mi primo, yo vine porque estaba Eliana acá y quería escuchar a Eliana. Nunca la había escuchado en estos espacios. Yo también hago parte de la Universidad del Magdalena, soy estudiante de allá y quería en algún momento poder escucharte, Eliana, así que quiero que me respondas esta pregunta. Muchas gracias. Buenas noches, mi nombre es Yuranis Vázquez. Yo estoy bien contenta de estar aquí, feliz. Yo no soy de la casa, pero yo me creo de la casa. Me refiero a que no hago parte del staff, pero yo toda vez que hay yo soy la cambimbera y traigo gente y toda la vaina, porque de eso se trata, ¿verdad? Y estoy feliz de verlas a todas, pero particularmente a ella porque es mi coterránea, yo soy guajira también, maicaera, y qué lindo ver la representación de nuestro departamento aquí. Desde este punto de vista, ¿no? Como tú decías, no desde el imaginario que tienen de, ay, los pobrecitos que tienen hambre. Hay gente intelectual, hay gente importante ahí, hay gente líder, hay gente con mucho talento y por eso estoy contenta y de tenerlos a ustedes también aquí. Yo más que una pregunta, realmente hacer un engranaje, un comentario que hace un engranaje. Porque yo soy traductora e intérprete también de portugués, los idiomas son los míos, a mí me gusta. Y una cosa que yo le decía a mi amiga, ay, del tema que van a hablar, memorias, lenguaje, idiomas y la vaina, se van a meter con lo mío. Porque el tema que ustedes hablaban de la memoria y la importancia de la narrativa, ¿verdad? De nosotros poder defender nuestra narrativa y esa expresión que ustedes usaron de que eso también fuera un espacio de resistencia, me impactó mucho desde mi punto de vista también como intérprete, como traductora, pero estaba pensando, porque ustedes fueron bien profundos y como dijo Lau, aquí nos podemos quedar toda la noche cortando tela, ¿verdad? Con el tema de cómo nosotros podemos usar la memoria, hacer esos ejercicios de memoria, ¿verdad? Y mi colega, que yo olvidé tu nombre, Raiza, mi coterránea, colega no. Raiza dijo algo muy importante. Todo comenzó, que eso a mí me fue muy emotivo para mí, en el patio de la casa de mi mamá. Y eso para mí fue como un clic, porque yo creo que esos ejercicios de memoria, ¿verdad? Y de narrativa deberían, no siempre ocurre, pero deberían empezar ahí, ¿verdad? En la casa de uno, y lo digo yo desde mi vivencia, desde mi experiencia como una mujer afrocolombiana. Mi papá y mi familia paterna, toda es afro, mi familia materna es mestiza, ellos son entre blancos, indígenas y demás, pero yo tuve el privilegio, entre comillas, de vivir con mi papá y no con mi mamá. Mi mamá vivía en el extranjero, mi papá nos crió. Entonces él me transmitió mucho de sus saberes, no de forma intencional, no fue como, ay, yo quiero que tú aprendas que nosotros los negros, los afros, hacemos esto y esto así. Pero era su experiencia y de su vivencia, ¿verdad? En el tema medicinal, por ejemplo, y otras cosas, que fueron cosas que él me enseñó, pero no fue que se sentó y decidió, yo le voy a enseñar a ella que en vez de tomarse el acetaminofén, se haga un menjurje, una agüita de trapo, coja este palito, esta ramita, esta vaina y se la tome, ¿verdad? Y esos saberes que han sido tan importantes y que cuando tú mencionabas lo del COVID me dio mucha risa, porque yo estuve en Brasil 6 meses y hubo un poco de gente se enfermó de COVID en el edificio, todos estábamos en cuarentena y todo el mundo hartando medicamentos y yo mezclando la cúrcuma con el jengibre, la caléndula, y haciendo mi tomita, después todo el mundo, ay, yo quiero, porque a la única que no le dio fue a mí. Y todos los demás hartándose su poco de pastillo. Traguen pastilla, que yo me trago los menjures que mi papá me enseñó, ¿sabes? Y eso me reconfortaba con respecto a mi identidad. Pero qué bonito fue cuando yo me reconocí hace algunos 10 años, más o menos, me autorreconocí, poder ir donde mi abuelo y decirle, oye, abuelo, ven acá, ¿de dónde es que venimos nosotros, ve? Nunca en la vida. Y ya tenía 20 años. Jamás.
yo me había sentado a preguntarle, ven acá, ¿y por qué es que nosotros hacemos esto de esta forma? ¿De dónde lo hacemos? Porque es que venimos así. Entonces, ahorita que ustedes hablaban del tema de la memoria, del idioma, de las lenguas, de las narrativas, poder escucharlo desde mis mayores, desde mi abuelo particularmente, que mi papá es un hombre que no comparte mucho, pero mi abuelo poder decirme, no, es que mi papá vivía en una finca que era de esto, el terrateniente era Perencejo, y nosotros éramos parte del Bolívar primero, después nos separamos porque ellos son de Sincelejo, Sucre, pero que antes hacía bien parte de lo que es hoy Bolívar. Entonces, toda esa narrativa y toda esa historia, ¿cómo pudo a mí darme la información y el acceso que yo necesitaba, verdad? Para poder decir, ya yo entendí porque es que yo soy así y autorreconocerme. Entonces, todo ese ejercicio de memoria que nos lleva al autorreconocimiento después como afro, yo creo que debería empezar en nuestras casas, ¿verdad? Debería empezar ahí. No siempre ocurrió, tuvimos algunos privilegios nosotros que de pronto vimos esos ejercicios, pero hay quienes no los tuvieron, pero que hoy estamos aquí todos reunidos, ¿verdad? Con esa intencionalidad, y qué bonito que podamos llegar a la casa a conversar de lo que hablamos aquí y no engordarnos nosotros solitos con esa información, y que podamos transmitir todos esos saberes a nuestros hijos. Yo tengo una hija de 7 años y algunas veces le he contado algunos cuentos a Lauren porque ella, tú le dices de su pelo, Dios mío, te da una cátedra de afrocolombianidad porque tiene una mata de pelo por aquí rizada, pero una mamá que intencionalmente le ha trabajado su parte identitaria, que no todos vivimos ese privilegio, es bien diferente. Yo no tuve esa oportunidad. Entonces, el comentario de lo bonito de ese engranaje que ustedes hicieron con respecto a la memoria, los idiomas y a todas estas dinámicas, y el llamado a nosotros que estamos aquí recibiendo de estas maravillosas mujeres, a que podamos hacer ese ejercicio en nuestras casas, a que no nos quedemos solos, a que cuando vengamos a estos espacios traigámonos al amigo, traigámonos al conocido, traigámonos al primo, al vecino. Invitemos gente, aunque no entiendan completamente nuestro contexto, nuestra vivencia, pero por algo se empieza, y que desde nuestros hogares podamos sentarnos y que podamos ser referencia para nuestros hijos, los que tenemos hijos, los que no, para nuestros sobrinos, primos, el vecino, el que se llega a comerse la comida, el que sea. Y poder, porque es que si no, se va a perder, así como una lengua se pierde, así como un dialecto se pierde, esas memorias se van perdiendo. ¿Qué pasaría si nuestros mayores hubiesen muerto sin contarnos? Porque la academia no fue la que empezó contando, fueron ellos con sus narrativas, y a muchos de ellos les tocó gritarlo para que un día estuviera medio escrito ahí en un libro, disimulado, echando el cuento desde la narrativa blanca colonial, ¿verdad? Entonces, gracias por ese espacio, gracias por abordar esos temas y hacer ese engranaje y darnos a nosotros la oportunidad de replicarlo, repetirlo y ser parte de ese movimiento también. Y es que ahora que vi esa frase y sobre lo que ella dice del tema formativo desde casa, y ahí dice entendernos como parte de un todo. Hay varias fases del proceso humano y hay una parte muy importante que es la parte de la niñez. Oh, tengo calambre, sufro de calambre. ¿Cómo Malegua como fundación conecta con la parte educativa y formativa en los colegios de Santa Marta para que de allí se blinde ese estigma o esa estigmatización, bien dicho, y que el niño, el infante que pasa la tercera parte del día en el colegio pueda, desde esa fase formativa, poder erradicar fuertemente, a través de pronto del apoyo de Malegua como fundación, esto con lo que se trae prácticamente genético, porque es algo más como de acá. Entonces eso viene por parte de nuestro hogar, porque de pronto, bueno, de todo lo que sabemos, pero como Malegua impacta de manera directa y conecta con el infante, con el adolescente, y son los procesos de pronto, no sé si la pregunta es muy fuerte, pero quiero saber más. ¿Cómo? Exacto. Ok, gracias. Bueno, la de Malegua se la va a dejar a Lauren, que tiene de pronto un poco más fresquito en los espacios o proyectos que actualmente se está trabajando, pero soy testigo que muchas de las líneas y un proyecto en particular, que es Territorios de la Verdad, donde se ha trabajado la socialización del capítulo étnico y de género del informe final, se ha llegado a las escuelas precisamente
para compartir herramientas educativas que permitan generar conciencia étnica, que permitan reconocer cómo las comunidades negras se han afectado en el conflicto y cómo aportan a la construcción de paz. Bueno, yo frente a la pregunta de cómo inspirar a una persona blanca, realmente, pues primero yo siento que eso no es una responsabilidad de la gente negra. Siento que lo primero sería reconocer precisamente el racismo estructural y el trato colonial que ha constituido el ambiente social de este país, de la sociedad, y que esa persona sea capaz de reconocer en tanto el privilegio que tiene en relación a ese sistema racializado, estructural, que está inherente a las decisiones sociales, políticas, económicas que se toman en este país, y sobre todo el privilegio en la capacidad de sentirse libre y digno en la calle, en el espacio público o en una sencilla conversación. Yo siento, y yo he trabajado en los humildes artículos que he escrito en una revista Oraloteca, que son bien sencillos, y trabajé una categoría que se llama la racialidad enunciada, y es esa necesidad arbitraria que tiene el sujeto blanco, la gente blanca, de hacer comentarios o expresiones sobre la racialidad de la persona negra con la que está hablando, sin que esa persona haya dado ni siquiera la posibilidad de abrir el tema, de hablar de lo negro, o hablar de racismo, o hablar de ese tipo de cosas. Y yo creo que el primer escenario es ese, que esa persona blanca reconozca el privilegio, entienda y se motive a conocer la experiencia de la gente negra en la historia de Colombia, pero además sea capaz de cuidar la boca, de reconocer esa arbitrariedad que le da el privilegio racialmente en el ambiente cotidiano, en el día a día, en las conversaciones cotidianas. Yo creo que no hay mayor inspiración. El pueblo negro ha dado demasiados referentes de inspiración. Yo no me considero un referente de inspiración, pero sí muchas mujeres negras que han sido hitos, y hombres también que han sido hitos y que han sido precisamente referentes de gobernabilidad, de trabajo territorial, de fortalecimiento cultural, y que ha sido suficiente para tener la inspiración o la preocupación de entender que esta humanidad es diversa, que el ser humano es ser diverso, y creo que está por allí, ¿no? Por hacer que esa persona sea capaz de motivarse a generar ese tipo de conciencia. Pero sin duda no es una responsabilidad de la gente negra motivar esa reflexión. Siento que ya hay demasiado como producción académica, hay demasiada también herramientas desde donde cualquier persona blanco, mestiza, puede entender que el racismo existe y que es necesario reevaluar y repensar mucho de los imaginarios que se nos han enseñado, de construir eso. Y bueno, frente a la pregunta y el reto, el desafío y el problemón que me echa la compañera, lo primero es decir que este conversatorio está aquí constituido de mujeres, porque era precisamente una conversación sobre las resistencias y las memorias de las mujeres negras en el Caribe. Sin embargo, yo sí, desde el feminismo, desde donde me he encontrado, soy consciente que la historia y el poder ha sido tremendamente patriarcal, y que incluso regularmente quienes han tenido la posibilidad de acceder al conocimiento, el permiso de hablar, el permiso de desenvolverse en la sociedad han sido los hombres históricamente, y que de un tiempo para acá justamente las mujeres estamos luchando por ganar esos espacios, y hemos venido demostrando la necesidad de hacerlo así. Y yo creo que además la resistencia, los espacios co-creativos, los espacios de transmisión de conocimiento han sido principalmente de mujeres, y además los hombres académicos ya tuvieron demasiado tiempo y oportunidad para estar protagonizando dichos espacios, y creo que estamos en el siglo donde pues nosotras estamos buscando precisamente tener la palabra, tener el poder de conversar, el poder de estar en el espacio mayoritariamente sin que necesariamente tenga que haber un hombre. Y le voy a hacer la palabra a mi compañera Franci, que dijo que me iba a apoyar en esa pregunta particular. Bueno, principalmente muchas gracias por tus recomendaciones, por aquí lo anoté para echarle el ojo.
Estoy muy de acuerdo con Lauren en cuanto a el mencionar respecto a tu pregunta, que esto no es una responsabilidad de las comunidades negras y que ya se están haciendo, ya esas estrategias las estamos llevando a cabo. En las redes sociales hay mucho contenido que educa de por qué no queremos que nos toquen el pelo, por qué no queremos que nos llamen negra, ven acá, por qué realizamos este tipo de eventos. Hay mucho material ya afroeducativo o etnocentrado, afrocentrado, que les puede dar las herramientas a personas que pertenecen a otras etnias para poder entendernos. Yo creo principalmente que lo más importante es poder tener una conversación. O sea, ahorita, y por eso yo no utilizo Twitter, y por eso yo pasé por esa época contestataria en redes sociales. Yo te digo, tú me dices, yo creo en la educación muchísimo, soy licenciada en idiomas y también politóloga, pero yo todas las veces no tengo las ganas de explicarle a las personas, porque es que todas las veces no tengo energía para eso. Eso conlleva a una conversación larga que a veces puedo dar y a veces no, porque no tengo tiempo, no quiero y porque no tengo esa responsabilidad. Pero cuando lo hago, trato de conversar con la otra persona y poder explicarle el por qué yo estoy reaccionando o me estoy tomando el tiempo de explicarle lo que está sucediendo. Por ejemplo, a un nivel ya de especialización, que uno tiene una profesora que le está usted dando una especialización, un posgrado, ella va a decir, es que los negros se discriminan solos. Y su ejemplo fue, ustedes leyeron, ustedes se acuerdan que yo les dije al inicio que me leí el libro de Michelle Obama, que me encanta, que es referente. Ustedes leyeron el libro de Michelle Obama. Su mamá le dijo que ella hablara el inglés, bueno, el inglés bien, porque es que los negros de Estados Unidos hablan un inglés, y eso lo dice mucha gente. Estudié idiomas y lo escucho mucho en los cursos. Hablan un inglés ahí que uno ni entiende, un inglés malo. Eso es como cualquier persona venir a Colombia y decir que los costeños hablan un español malo y que no se entiende, cosa que hacen. Y en mi respuesta se lo recalqué. Entonces, la profesora dijo eso y dijo, y resulta que cuando la mamá de Michelle le dice eso y Michelle Obama deja de hablar su inglés, que hablaban los negros, para hablar el inglés de las personas blancas, sus amigas negras la empezaron a rechazar, que los negros se autodiscriminan. Yo le dije, profe, autodiscriminarse es entender cuál es la realidad en la cual yo vivo. La mamá de Michelle sabía muy bien que la cultura que tenía el poder social, la cultura que manda la parada, la cultura que tiene las mayores instancias para tú poder entrar y manejar lo económico, poder entrar y posicionarte en lo laboral, es la blanca. Y ella necesita hablar el inglés de la cultura blanca porque esa es la que le va a abrir las puertas. La mamá de Michelle era consciente de cuál es la realidad social de las personas negras en Estados Unidos y por eso le dijo, mija, métete por aquí. Pero ¿por qué las amigas las empiezan a rechazar? Mi amor, ¿y tú por qué estás perdiendo tu esencia? Si no, de frente, a darla, ¿no? Vamos a seguir, no tenemos que dejar de ser para entrar en este sistema, vamos a entrar siendo nosotras. Entonces, como una profesora que ya está enseñando posgrado, lo ve de otra forma y no se sentó a reflexionar el por qué la mamá de Michelle decía eso y por qué las amigas actuaban así. Y para rematar, me termina rematando en la clase diciendo, es que Barack Obama no era negro. Él no era negro porque la mamá era blanca. Y yo le dije, profe, ¿y si usted cree que si un policía de esos racistas de Estados Unidos hubiese parado a Barack Obama, él iba a decir, tú no eres tan negro porque tu mamá es blanca? Ellos han matado a gente más clara que Barack Obama. Entonces, esa profesora ya tiene todo el conocimiento y todas las herramientas académicas, investigativas y educativas para ella formarse en cuanto a lo étnico y a lo negro, y especialmente porque es profesora de políticas públicas, que luego vienen y se van a aplicar en nuestros territorios, en las comunidades indígenas, las comunidades negras, y llega la gente con ese poco de sesgo, pero claro, si le está enseñando a la profesora desde el curso. Entonces yo creo que eso es una responsabilidad de cada persona. Y en cuanto a los hombres, compañera, yo creo que es de pronto, mirando el contexto en el que estás, realmente yo no considero que suceda así. No considero que los hombres negros estén teniendo una, digamos, actitud pasiva en cuanto al movimiento. Vaya para la Comisión de Asuntos Étnicos a ver quiénes están allá. Vaya para las oficinas a ver quiénes están allá. Entra en Cali, hay en Cali, en Medellín, 2 colectivos afroestudiantiles muy fuertes, muy empoderados,
una gente con un conocimiento, Dios mío, y la mayoría está conformado por hombres. Entonces, realmente no es que tengan digamos, un comportamiento pasivo ante esto, sino que no estamos en los mismos espacios. Aquí, o yo creo, y he visto mucho más que las mujeres estamos en los espacios de emprendimientos, estamos en los espacios de las cuestiones estéticas, estamos en los espacios de la moda, la cuestión, y los hombres no están allí. Si están en esos espacios, también desde lo cultural y eso, pero yo casi siempre observo menos. Pero cuando los espacios son bastante políticos, yo los veo bastante, que a veces yo digo, oye, pero nosotras dónde estamos, o por qué estamos aquí unas cuantas, pero no tomamos la vocería y la cuestión. Entonces ellos realmente no lo están haciendo desde lo pasivo. Sin embargo, también en conversaciones con otros amigos, con otros compañeros, y desde la mirada y el análisis de mi territorio, de mi barrio, que a eso también le agrego, uno tiene que hacerse muchas preguntas. O sea, y tratar de escuchar a la otra persona y analizar y observar. Entonces yo decía, oye, pero ¿por qué este barrio estamos fulanita, fulanita, fulanita? Tantas fulanitas llegaron a la universidad. De esas fulanitas, tantas quedaron embarazadas a temprana edad. Pero yo no puedo contar ni siquiera 2 fulanitos que llegaron a la universidad. ¿Por qué? Ahí hay un problema. Y es que, compañera, con respecto a tu respuesta, yo creo que hay que tener en cuenta la realidad del contexto que viven nuestros hombres. Porque yo no voy a decir que mi hermano, a pesar de ser hombre, y cuenta con unos privilegios sociales, esos privilegios como que él lo lleguen de entrada, de forma directa. Entonces yo siento que muchos de nuestros movimientos ahorita y desde las áreas desde que lo estamos abordando, estamos bastante enfocadas en las mujeres, lo cual es genial, pero hay un problema, y yo lo puse desde esa perspectiva porque desde ahí fue que me lo pregunté en un momento. Yo dije, bueno, y yo tan formada aquí, ¿quién es que va a ser mi novio? ¿Con quién era que yo iba a hablar de lo que yo sabía? O sea, y si yo estoy buscando una pareja, yo quiero que ese hombre esté tan desconstruido como yo y que sea capaz de decir, oye, ¿por qué mi hijo está haciendo esto? O yo, mi hijo, por acá no quiero que sea, porque si me busco uno que esté dentro de lo mismo y no se haga preguntas, luego vamos a tener conflictos. Entonces, yo lo pensé desde ahí porque yo decía, es que en esta organización afro en la cual yo me formé, están llegando muchas mujeres, pero estoy viendo pocos hombres del barrio. Los pelados del barrio se siguen quedando jugando dominó, se siguen quedando tomando licor todos los fines de semana. Nosotras nos reunimos y aquí, por ejemplo, o nos reunimos en otros lados y hablamos, nene, y el turbante y el pelo y cómo te sentiste. Yo ahorita estoy hablando, no te eches jabón en la vulva, no sé qué. Nosotros nos contamos muchas cosas, pero los hombres generalmente no lo hacen. Antes de ayer llegué a mi casa, me bajé de la moto y vi a los vicinitos al frente, tenían un parlantico y todos con el celular en la mano y estaban. Y cuando paran la música es para hablar de fútbol y es para hablar de lo otro y no están hablando. Y eso que está haciendo, o cómo lo estamos viendo al final, y es que muchos no están llegando a las universidades, muchos se nos están perdiendo en la drogadicción, muchos si llegan a las universidades, entonces no salen de ese ciclo de pronto de la pobreza en el cual nos tienen sometidos y no logran cambiar ese chip. Y sí trabajan y consiguen plata, pero se la siguen gastando todos los fines de semana. Y entonces esta mujer formada tiene que troncuelio en su casa, porque ella sabe mucho y tiene toda esa construcción en su cabeza, pero ella quiere a ese tipo y quiere a su pareja, pero ¿cómo pelea ella con ese muchacho? Ya creció así, ya está viejo. Es un problema. Entonces yo creo que también es importante mirar las formas en las que también vinculamos a los hombres de nuestros territorios a estos procesos. En cuanto a lo que estamos viendo, yo siempre digo, pues es que cuando empecé a hablar de esto, yo dije, es que yo no estoy hablando de cualquier gente, yo estoy hablando de mi hermano, estoy hablando de mi sobrino, estoy hablando de mi futuro, de mi vecinito, estoy hablando de esta gente que yo conozco, que estoy viendo que no está pasando nada, porque la oferta no está llegando hacia ellos de la misma forma en la que hoy, afortunadamente, y entiendo totalmente las condiciones, está llegando hacia nosotras. Entonces también tenemos que transformarnos porque no avanzamos, estamos en una sociedad juntas y juntos. Bueno, yo creo que no hay mucho que aportar porque ya ustedes dijeron todo, pero en referencia a la pregunta que haces tú, yo solamente o sea, yo creo que lo que ellas te respondieron ya eso es, no tengo más nada que decir. Pero creo que a veces, y eso también es como
como una secuela del racismo el creer nosotros que nosotros tenemos que resolver ese problema. ¿Sí me entiendes? O sea, el hecho de que nosotros nos cuestionemos, ay, ¿cómo hago para que mi pareja mestiza o la familia de mi pareja mestiza entienda que están utilizando un lenguaje discriminatorio, racista? ¿Cómo hago para enseñarles que tienen que hablarnos como gente normal? ¿Sabe? O sea, siento que solamente eso, o sea, que tú te cuestiones esa vaina, mano, tú tenéis que pensar que eso es una secuela también del racismo, ¿me entiendes? Que además del trauma que ya nosotros tenemos, además tenemos que explicarle a ellos cómo deben hablarnos con respeto y con dignidad. Yo creo que eso ahí es una vaina, eso como dicen ahora las gomelas, red flag. Red flag, creo yo. Eso es lo primero que tenéis que cuestionar. Y en primera instancia y en segunda instancia, uno, digamos, la estrategia más importante para enseñar a la gente acerca de el racismo, la discriminación o cualquier forma de violencia es la educación. Y tú no podías obligar a nadie, tú no podías obligar a nadie a que se eduque. ¿Sí me entiendes? Tú no podías decir a alguien, tenéis que leer este libro. Nosotros no vamos a leer lo que él dijo porque nos sembró, ¿verdad? Nos interesa. Gracias, Lindy, ahora hablamos. Pero porque hay un interés, pero tú no podías obligar a una persona a que entienda cómo es nuestra forma de vida, nuestra cosmovisión, si no existe el respeto por la diversidad y las diferencias. Y siempre lo digo y cierro esto diciéndote, las diferencias no son un problema. Las diferencias son un gran aporte, una gran solución. El problema es creer que si yo reconozco que es a ti lo que te molesta, si yo reconozco que es lo que a nosotros nos separan, si yo te digo a ti, oye, hasta ahí, y tú vienes y te vuelas la talanquera porque tú me quieres faltar el respeto a mí. ¿Es o no es? Entonces, la diferencia no es un problema. La diferencia, antes por el contrario, es una manera con la que tú puedes intimar con el otro, generar lazos de confianza con el otro. Y creo que definitivamente eso también marca con qué tipo de personas nos tenemos que relacionar. Ahora bien, si tú ves que esta persona sí tiene interés de conocer cómo pensamos, desde el respeto, desde el abrazo, bueno, ya las pelas te dijeron, en internet hay un poco de vaina que pueden leer, que pueden video, que pueden ver si le da flojera, que escuche audio, cosas. Y en cuanto a lo que decía la amiga, está ahí muy equivocada. Ellos están en todas partes. Los hombres están en todos los espacios. Yo creo que nosotras venimos haciendo como un ejercicio muy importante por hablar, por mostrarnos, por decir, por enunciarnos. Te invito a que escuches nuestro podcast de Matepelo, se llama Voces de la Rochela. Son 20 capítulos, 15 capítulos con perfiles de mujeres afroguajiras que desde el deporte, la cultura, la ciencia, la tecnología, los espacios de incidencia política vienen haciendo transformaciones interesantísimas. Y creo, nuevamente repito, que es gracias a nosotras mismas. No porque los manes dijeron, ay, vamos a ver que las peladas de las mujeres afroguajiras las conozcan. Neverland, eso fuimos nosotras que dijimos, hay que hacer un espacio para que los pelados y las peladas conozcan otros referentes que no sean José Prudencio Padilla y el Negro Roble, que está bien porque el Negro Roble y José Prudencio, pero ya, mamá, o sea, estamos también, están otros referentes que puedes escuchar y además con un lenguaje súper cercano y súper guajiro, en nuestro podcast que se llama Voces de la Rochela. Para finalizar, yo sí creo que podemos trabajar mujeres y hombres de la mano. Yo creo totalmente en eso, pero con nuestros límites muy marcados. Matepelo es una fundación de mujeres negras. Se han vinculado hombres, por población sexo-género disidente, hay un poco de todo, pero quienes toman las decisiones son las mujeres negras. Y te invito también a que conozcas más acerca del proceso. Aquí hoy hay muchas estrellas, como mi hermana Cher, que es otra estrella que escribe, que habla y que hace contenido muy bacano, que de pronto es más cercano y eso te va involucrando para que vea, manita, que ellos están en todas partes. Listo. Las conversas cuando se hacen sabrosas se hacen largas y no pasa nada. Que ande el tiempo con la palabra. Michael mirándome como.
Gracias a ustedes por sus comentarios y sus preguntas, por su escucha atenta. También gracias a las personas que siguen conectadas en este gran encuentro Cadume. Mujeres, muchas gracias por la generosidad de sus palabras, porque yo creo que la palabra es uno de los vehículos más poderosos por los cuales viaja la memoria. Y sí creo que son las mujeres negras quienes históricamente han asumido esa tarea por salvaguardar nuestras memorias. Y quiero cerrar, para ya luego decirles qué es lo que viene, que va a ser ya más con el cuerpo, porque el cuerpo también es un espacio de resistencia para nosotras, nosotros y nosotres, con este poema de Conceição Evaristo, que es una mujer negra de Brasil, y que tiene todo que ver con esto que hemos estado hablando, de la memoria, de la palabra, y cómo las mujeres negras estamos ahí presentes en ese ejercicio de construcción de memoria. Dice así: la voz de mi abuela resonó niña en los sótanos del barco negrero, resonó lamentaciones de una infancia perdida. La voz de mi abuela resonó obediencia a los blancos dueños de todo. La voz de mi mamá resonó bajito, revuelta en el fondo de las cocinas ajenas, bajo los montones de ropas sucias de los blancos, por el camino polvoriento hacia la favela. Mi voz todavía resuena versos perplejos, con rimas de sangre y hambre. La voz de mi hija resuena a todas nuestras voces, reúne en sí a las voces mudas, calladas, como nudos en las gargantas. La voz de mi hija reúne en sí el habla y el acto, el ayer, el hoy, el ahora. En la voz de mi hija se hará oír la resonancia del eco de la vida libertad. Muchas gracias por la escucha. Un aplauso para nuestras invitadas. Y ahora, gente, tal cual, ¿no? Sigue lo bueno. Pero antes de lo bueno sigue otra cosa bien buena también. Y es que en el marco de Afrocolombia, una convocatoria que también le apuesta a la creación de nuevas narrativas negras y en el que estuvimos allí participando, como Fundación Malegua estuvimos creando narrativas sobre lo que es ser negro en el Caribe colombiano. Entonces les invitamos, uno, a este collage, que está pequeñito, pero está allí, que estuvimos construyendo sobre lo que es el Caribe negro para nosotros y cómo lo representamos. Y también va a estar sonando una pieza sonora que creamos alrededor de una película que se llama La Negra de un director senegalés, precisamente sobre esta experiencia de ser mujeres negras. Entonces, mientras estamos comiendo, conversando con las invitadas y entre nosotros, les invitamos a tener la escucha allí atenta sobre esa pieza sonora. Después, pero ahí mismito, eso no va a ser más tarde, empieza la rueda de bullerengue por la memoria y tenemos invitadas, invitados e invitades tremendos. Por allí va a estar Carlos, va a estar luego A Ritmo de Mujer y luego Tonada. Entonces, a gozarse esta rueda de bullerengue por la memoria. Muchas gracias por su escucha atenta y feliz noche.